Hola a todos, soy Tiro Libre NBA y hoy les quiero hablar sobre la importancia que tiene la segunda ronda del draft. Muchas veces no se le da el valor que merece un pick de segunda ronda, casi siempre se utilizan como moneda de cambio en algunos traspasos menores. Pero hoy les quiero dar algunos ejemplos para que empiecen a valorar cuando su equipo se queda con alguna segunda ronda o cuando hacen alguna selección tardía. Antes de arrancar quiero hablar sobre el padre de este movimiento del segunda rondismo, que para mí es Sam Hinkie. Sam Hinkie es de la escuela de Daryl Morey, de la escuela de la analítica, viene de trabajar en los Houston Rockets y se convirtió en el general manager de los Philadelphia 76ers en 2012, comenzando lo que sería conocido como el proceso. Lo primero que hizo Hinkie fue traspasar la mayoría de los jugadores de valor que tenía cuando agarró el equipo por cualquier selección del draft que le ofrecían, sea segunda ronda, primera ronda, así acumular una gran cantidad de selecciones. Lo siguiente que hizo fue armar un equipo realmente muy malo para acumular derrotas y poder elegir más alto en el draft. Lamentablemente para Hinkie no pudo ver la culminación del proceso, que fue cuando los Sixers entraron a playoffs de la mano de Ben Simmons y Joel Embiid, porque decidió renunciar en 2016. Pero Hinkie se fue de los Sixers habiendo seleccionado a 21 jugadores en 4 años. Para que sepan, el promedio suele ser de 8 jugadores en 4 años, un poco más. La NBA le da a los equipos una selección por ronda, pero después hacen traspasos y se puede ir variando ese número. Pero Hinkie hizo 21 selecciones en 4 años, una barbaridad. Entre ellas, por ejemplo, estuvo la de Joel Embiid, no fue él quien draftó a Ben Simmons, pero aprovechó también esos años para utilizar jugadores de la Liga de Desarrollo, por ejemplo Robert Covington, y formarlos para cuando el equipo sea competitivo puedan utilizarlos en la rotación. Después de muy malos resultados, Sam Hinkie tuvo que abandonar los Sixers, renunció y no pudo ver culminado el proceso, pero hoy le quiero dar valor porque es el padre de este movimiento. Para dar algunos ejemplos, quiero arrancar por el draft de 2012. No me quise ir muy atrás, nos podíamos haber ido a Manu Ginobili, que fue selección súper tardía del draft. Ni tampoco casos muy recientes, porque siempre se dice que a los jugadores hay que darles 4 años, su contrato rookie entero, para ver su potencial. Así que me quedé en casos desde el 2012 hasta el 2016, por ejemplo. Y quiero arrancar por el 2012, fue un draft muy cargado en la segunda ronda. Tuvo jugadores de rotación interesantes como Kylo Quinn, Darius Miller o Mike Scott. Pero también tuvo jugadores muy buenos en la segunda ronda. Por ejemplo, los Portland Trail Blazers se quedaron con Will Barton. Y los Detroit Pistons se quedarían con Chris Middleton. Son dos jugadores que actualmente no están en esos equipos porque fueron traspasados, pero son jugadores muy valiosos de rotación. Will Barton, por ejemplo, es titular en los Nuggets. Y Chris Middleton es prácticamente una estrella, viene de ser All-Star. Y tiene uno de los contratos más grandes en la historia de la NBA firmados. Pero en ese draft hubo una estrella que sería Draymond Green. Draymond Green, 3 veces campeón, 3 veces All-Star, jugador defensivo del año, 5 veces All-Defense y oro olímpico con los Estados Unidos. Fue draftado por los Golden State Warriors, equipo en el que todavía está, y fue una pieza importantísima para los años que vendrían. Algo muy importante también de las selecciones de segunda ronda y que no me quiero olvidar es el salario. Esto es algo clave. Por ejemplo, Draymond Green tuvo un salario entre 2012 y 2015 de $2.600.000 combinados. Esto es prácticamente nada. Por ejemplo, Michael Kidd-Gilchrist, que fue la segunda selección del draft del 2012, cobró 5 millones en una temporada, mientras que Draymond Green en todo su contrato rookie cobró la mitad de eso. Draymond Green fue campeón cobrando menos de $1 millón. Era el 12º jugador mejor pago de los Warriors en la temporada 2014-2015. Por lo tanto, esto también es muy importante. Vos drafteas a un jugador de segunda ronda y no va a tener un salario alto, por lo que te permite poder construir el roster y si sale bien, luego le pagas. Por lo que te permite construir un roster largo y tenés un jugador que no te va a ocupar prácticamente salario. Draymond, beautiful block. Want to rush him back? Oh no, that would be a huge mistake to rush him back. You do not want him to miss any more games than he has to. Durant dives for it. Warriors come up with it, and here's Thompson.
Después en el draft de 2013 no hay grandes ejemplos, obviamente la segunda ronda es una ciencia inexacta, pero casi siempre algunas perlitas y quiero pasar al draft de 2014. Fue una primera ronda muy extraña con nombres como Nick Stauskas o Adrian Payne que fueron top 15 selecciones, pero una muy buena segunda ronda. Jugadores de rotación como Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Dwight Powell, Jeremy Grant y Jordan Clarkson salieron de esa segunda ronda. Ahí tenemos 5 jugadores que actualmente son de rotación de la NBA, son jugadores importantes que tienen buenos contratos. Joe Harris es un jugador prácticamente histórico en los Nets por la cantidad de partidos que lleva jugado. Jordan Clarkson fue una sensación en sus primeras temporadas en los Lakers, después se fue apagando y ahora es un muy buen jugador de rotación. Lo mismo con los demás, por ejemplo, Dwight Powell es el mejor jugador de pick and roll que no sea ball handler de la NBA. Eso es muy importante para el juego de Luka Doncic y es un jugador de segunda ronda del draft. Después, obviamente, hay muy buenos jugadores y tenemos otra estrella en el draft de 2014 que fue Nikola Jokic. El serbio es 2 veces All-Star, fue All-Rookie en su primera temporada y fue All-NBA. Jokic fue seleccionado con el pick 41 de segunda ronda y cobró menos de 5 millones en sus primeros 3 años, mientras que Wiggins ganó eso en su primer año. Jokic es actualmente el jugador franquicia de los Nuggets, pinta para ser uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia. Tiene muy buenas actuaciones en playoffs. En temporada regular, desde mi punto de vista, es el mejor pivot de la NBA esta temporada por las lesiones que ha tenido Joel Embiid y porque Anthony Davis obviamente está jugando de 4 en los Lakers. Así que es otra muy buena selección, un muy buen pasador, un jugador que además este verano aprovechó para ponerse en forma. Bajó casi 15 kilos si no me equivoco y veremos lo que depara el futuro para Jokic, pero sin lugar a dudas fue una de las mejores selecciones en la historia de la segunda ronda del draft. Oh, I'm surprised that Drummond 4 on the shot clock. Detroit by 6. Play here in the third quarter. 5:40 to go. Back cut is beautiful and Barton lays it in. Y por último, los quiero llevar al draft de 2015, que es otro muy buen draft que tuvo a Towns, D'Angelo Russell, Kristaps Porzingis, Devin Booker, Justice Winslow, Miles Turner, Kelly Oubre. En la primera ronda es un muy buen draft, si bien no son mega estrellas, sacando a Towns tal vez, pero tuvo muy buenos jugadores y también tuvo una segunda ronda muy buena. El detalle es que el argentino Juan Pablo Aulet fue pick 39 de los Nets, si bien nunca llegó a jugar en la NBA, es un dato interesante. Tuvo muy buenos jugadores en la segunda ronda como Cedi Osman, Pat Connaughton, Norm Powell, pero tiene muy buenos jugadores en Montrezl Harrell y Josh Richardson. Harrell está peleando por ser el 6º hombre de la temporada y Josh Richardson es un jugador clave en los Sixers, se desarrolló en los Miami Heat, es un jugador de muy buena defensa, tiene muy buen triple, así que son selecciones muy interesantes y que actualmente son claves de sus equipos. Richardson, yes! Second bucket for Josh Richardson, averaging just under 15. Fat just takes great care of himself. Goes Dragic. Richardson. En el draft de 2016, por último, se dio una anomalía muy interesante. Si bien no fue muy cargado ese draft, tenemos a Malcolm Brogdon, que fue pick 36 de los Milwaukee Bucks. ¿Y por qué es un caso interesante? Porque Malcolm Brogdon fue rookie del año esa temporada. Y lo extraño es que es solamente el segundo rookie del año elegido en la segunda ronda. Buddy Southbury fue pick 60 en 1957 y también fue rookie del año. Y es el único otro jugador seleccionado en segunda ronda que fue rookie del año junto a Brogdon. Digo segunda ronda, pero en realidad en ese momento era la octava ronda, pero al ser el pick 60 vamos a decir que fue en segunda ronda, que sería el último pick actualmente. Pero por ejemplo, el segundo rookie del año más bajo fue Mark Jackson, que fue seleccionado 18º en 1987. Por lo tanto, Malcolm Brogdon, siendo rookie del año con un pick 36, es realmente impresionante y una muy buena selección de los Milwaukee Bucks. Hasta ahí este video. Si les gustó, les pido por favor que se suscriban, que va a haber mucho más material en los próximos días. Excellent ball movement by Milwaukee. Another three, Brogdon. 100-97 back-to-back triples for Malcolm. Doing what makes him so valuable.
And the next possession, ball movement again, trusting each other, trusting the three ball. They have yet to lose consecutive games. That's the deepest by far that any Bucks team has gone without losing 2 in a row.